Me gustaría que cogiesen sus Biblias. Vamos a leer un pasaje en Ezequiel capítulo 22. Es un pasaje extraordinario. Seguimos hablando de la oración en la Biblia y espero que... ¿Cómo va vuestra vida de oración? He oído un amén muy tímido, pero bueno, quizás es la buena respuesta que hay que dar, es decir, no decir nada, ¿verdad? Siendo honesto. ¿Cómo va vuestra vida de oración? Y de esto se trata. La oración en la Biblia tiene una importancia tan grande. La vez pasada hemos visto que es como el aire que respiramos. Si dejamos de respirar, morimos. Si dejamos de orar, pasa lo mismo. Hemos visto que la oración de la alabanza es lo principal, ¿verdad? Es una de las bases de nuestras vidas, de tener un corazón agradecido delante de Dios y de manifestar nuestro agradecimiento realmente alabando a Dios, orando a través de canciones, orando a través de salmos, orando a través de actitud de agradecimiento y de alabanza a Dios, y eso es continuo. Y realmente los que hemos encontrado a Dios, lo que hemos descubierto en Jesucristo, la salvación y el amor tan grande que Dios nos da, no podemos hacer otra cosa que de tener un continuo corazón agradecido. ¿No creéis? Es una respuesta lógica, es algo que no podemos ir fabricando, es automático. Si realmente hemos entendido lo que Dios hizo por nosotros, no podemos tener otra cosa que un corazón agradecido. Pero nuestra vida de oración tiene que ser como las plataneras. ¿Me lo pones ahí? No sé dónde estás. Exactamente. ¿Sabes? La platanera. Mi amigo Alain Dercé en Suiza, cuando vino aquí cogió una pequeña platanera ahí en un ¿cómo se dice? En un envase, ¿no? Pequeñito, y se lo llevó a Suiza y la plantó en su taller ahí. Y cuando fui a verlo, de verdad que había una platanera ya bastante grande. Dice, pero una platanera en Suiza no se ve, vamos, es imposible. Ahí hace como 10 grados bajo cero, 6 o 8 meses al año, yo no sé. O sea, es un poco raro, donde vive además en la montaña. Sin embargo, lo hace. Y en su libro, que acaba de publicar, un libro maravilloso, por cierto, donde habla de sus relaciones en el bosque con el Señor, porque todos los días va a orar a sola delante del Señor y hace un camino en el bosque y siempre le pasa cosas curiosas y una de ellas pues entendió eso, y cuando volvió en este libro pues escribe eso de su platanera y dijo, durante mucho tiempo la platanera se quedó así pequeñita, ¿verdad? Y no crecía. Pues claro, él pensaba que era normal porque estaba en Suiza y lo que sea, pero después cuando empezó a quitar el envase tan pequeño que tenía y puso más grande, entonces la platanera empezó a crecer y después tuvo que meter uno más grande y la platanera se fue para arriba, ¿no? Y explica así, tengo plantado una platanera en mi taller, algo normal en un taller de cómic, es frecuente, ¿no? Y a cada vez que lo trasplanto en un envase más grande, crece hasta que sus raíces invadan por completo este lugar. Después tiene que cambiar el envase y entonces puede crecer más, ¿entendés? Sin raíz no hay frutos. Lo que es esencial para un árbol es lo que no se ve. Lo que es esencial para un árbol es lo que no se ve. Para nosotros los humanos es la intimidad con Dios. Más tiempo pases con Él, más creces y más plátanos tendrás en tu vida. ¿No crees? Qué sabiduría tan buena, ¿verdad? Lo que hace de ti una persona no es lo que no se ve. Es donde están puestos tus raíces. Y si eso crece, crecerás como persona en Cristo Jesús. Así tiene que ser nuestra vida de oración. No es solamente una vez cuando nos reunimos aquí o de vez en cuando venimos los lunes y a orar. Es tu vida personal en la oración que te hará crecer como persona. Es la intimidad con Dios que te hará hacer de ti realmente lo que Dios quiere que seas. Y a medida que pasarás más tiempo con Él, a medida crecerá tu vida. Así de simple.
que seamos todos plataneros, todos, y demos buenos plátanos. Así que, ¿cómo está tu vida de oración? Esa es la pregunta, ¿verdad? La oración en la Biblia, tenemos visto la semana pasada que el comienzo, la base, el fundamento de la oración es la alabanza y la adoración, que Dios nos llama a rendirle culto. Solo a Él, eso lo estudiamos el miércoles, ¿verdad? Tenemos que dar culto a Dios, pero solo a Él, y tenemos que darle culto. Y eso en todo momento, en todo lugar, con toda la fuerza y la expresión de nuestro ser, con nuestros talentos y con nuestro servicio. Es lo que Dios quiere de nosotros, porque nos ha fabricado para esta función, con este propósito. Y cuando no entra en este propósito, no podrá ser feliz. Es como yo siempre digo, cuando uno fabricó una lavadora, era para limpiar la ropa, ¿no? Eso era el propósito. Pero no era para poner una lavadora en tu salón y para ver lo bonito que es la televisión a través de la lavadora. ¿Ah? Tú lo ves girar así, te plantas delante y qué bonito, no sé qué. Estamos de acuerdo que el propósito de una lavadora no es como un televisor, ¿sí? Por más que lo pongas en tu salón, es para lavar la ropa. Tiene un propósito, y tú has sido fabricado con un propósito. Este propósito es rendirle culto a Dios con toda tu fuerza, con todos tus talentos, con todo tu ser, con todo lo que haces, sea para la gloria de Dios. Y nos fuimos fabricados así. Si no cumplimos eso en nuestras vidas, nuestra vida tendrá un vacío, será insensata, será sin sentido y no tendrá valor ninguno, por más grande que hagamos las cosas y más bonitas que pensamos haberlas hecho. Hoy hablaremos de otro tipo de oración que encontramos en la Biblia. Se llama la oración de intercesión. Esta oración de intercesión está en todas partes en la Biblia, pero la encontramos de manera precisa en el capítulo 22 de Ezequiel. Vamos a leerlo rápidamente, a ver si lo puedes poner en pantalla, porque no lo tengo aquí escrito todo. Así que vamos a abrir vuestras Biblias, por favor. Ezequiel capítulo 22. Es un capítulo asombroso, lo veréis. Dice: el Señor me dijo la palabra. Ezequiel 22:1. Sigue. Tú, hijo de hombre, juzga la ciudad sanguinaria, denúnciala por todas tus prácticas detestables. Adviértele que así dice el Señor omnipotente: ay de ti, ciudad que derramas sangre en tus calles y te contaminas fabricando ídolos malolientes. ¿Cómo provocas tu ruina? Tú has hecho culpable por la sangre que has derramado. Te has contaminado con los ídolos malolientes que has fabricado. Has hecho que se avecine tu hora. Has llegado al final de tus años. Por esto te daré objeto de oprobio y de burla entre las naciones y los pueblos. Ciudad caótica y de mala fama, gente de cerca y de lejos se burlará de ti. Mira, ahí tienes a los gobernantes de Israel que en tus calles abusan del poder solo para derramar sangre. Tus habitantes tratan con desprecio a su padre y a su madre, exprimen al extranjero, explotan al huérfano y a la viuda. Menosprecian mis objetos sagrados, profanan mis sábados. En ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre, gente que comen en los santuarios de los montes y que hace cosas detestables. Hay quienes deshonran la cama de su padre y obligan a la mujer a tener relaciones en su periodo de menstruación. Algunos cometen adulterio con la mujer de su prójimo, otros tienen relaciones vergonzosas con sus nueras, y hasta hay quien violen a su hermana, la hija de su propio padre. También hay entre los tuyos quienes aceptan sobornos para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses, extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, lo afirma el Señor. Pero yo voy a batir palmas en contra de las ganancias injustas que has acumulado y en contra de la sangre que se ha derramado en tus calles. Y cuando yo te haga frente, ¿podrás resistir tu corazón y tendrá fuerza tus manos? Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Te dispersaré entre las naciones, te dispersaré entre los pueblos
y pondré fin a tu inmundicia. Serás una deshonra frente a las naciones, pero sabrás que yo soy el Señor. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, todo el pueblo de Israel se ha vuelto para mí como la escoria del cobre y del estaño del hierro y del plomo que se queda en el horno. Son como la escoria de la plata. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, como todos ustedes se han convertido en escoria, les voy a reunir en medio de Jerusalén. Así como la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se juntan y se echan en el horno y se atiza el fuego para fundirlos, así también yo en mi ira los juzgaré a ustedes y los fundiré. Los amontonaré, atizaré contra ustedes el fuego de mi ira y los fundiré en medio de la ciudad. Así como él funde la plata en medio del horno, así será fundido ustedes en medio de la ciudad y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira contra ustedes. El Señor me dirigió la palabra una vez más. Hijo de hombre, dile a Israel, tú eres una tierra que no ha sido purificada ni mojada por la lluvia en el día de la ira. Como leones rugientes que despedazan a la presa, hay una conspiración de profetas que devoran a la gente, que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor y que aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco le prestan atención a mis sábados y he sido profanado entre ellos. Los jefes de las ciudades son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vida, con tal de lograr ganancia injusta. Los profetas todos lo blanquean mediante falsas visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor Omnipotente, cuando en realidad el Señor no les dijo nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre y maltratan injustamente al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, lo afirma el Señor Omnipotente. Vamos a dejar la lectura ahí. Qué pasaje más duro, ¿no? Qué pasaje más contundente. ¿Saben? Cuando hablamos de la oración de intercesión, podríamos decir, Señor, ábreme el cielo un momento, durante un segundo, y enséñanos cuál es tu corazón esta mañana. ¿Cuál es la oración de ti en este instante? Y podríamos oír su voz decirnos a todos nosotros esta mañana, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo y que lo proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. ¿Sabéis lo que significa la palabra intercesión? Intercesión significa literalmente, o sea, la palabra paga en hebreo, significa estar de pie entre, ¿no? O estar entre dos. Pasar entre dos con el propósito de una reconciliación, una mediación. Hay un conflicto y te metes entre los dos y haces así, ¿vale? Te metes entre los dos, literalmente. Es interponerse, defender o proteger. Cuando Dios nos llama a la intercesión, literalmente, no solamente nos llama como nosotros, bueno, oremos los unos por los otros y hacemos una oracióncita para que pues el Señor le bendiga y lo que sea. Literalmente está diciendo eso, pónganse entre yo y Él.
y ponga su mano, vuestra mano izquierda o derecha sobre mí, sobre mi hombro, y vuestra otra mano sobre la mano de él en su problema. Y vais a ser el intermediario entre los dos. Vais a orar por la persona en cuestión. Aquí nos encontramos en una situación donde el pueblo está totalmente desviado, y lo veremos mejor después. Y Dios está esperando de que un profeta, que un creyente, que una simple persona se ponga a orar por la situación de este pueblo. Y que se ponga literalmente en la brecha que hay entre Dios y él, el pueblo. Se ha creado una brecha, se ha creado una separación, y está esperando de que tú te pongas en el medio y empiezas a orar al Dios Todopoderoso para que el juicio de Dios no destruya a la persona. No sé si me entendéis, es terrible eso. Es una situación realmente difícil. Cuando hablamos de intercesión, literalmente nos ponemos y empezamos a orar por la persona. Hay varias maneras, varios motivos por los cuales tenemos que orar, lo veremos así. Para los que aún no tienen o no entienden nada del cristianismo, o que piensen que el cristianismo es solamente venir a la iglesia y cumplir con ciertos requisitos, sentarse a la iglesia los domingos y después toda la semana olvidarse de Dios, o de venir de vez en cuando a cantar aleluya y saludar a los hermanos. Si piensan que es eso el cristianismo, está totalmente fuera de juego, como aquel que se encuentra fuera de juego no juega al fútbol. ¿Qué hago aquí? No estoy reglamentario, no estoy metido donde tengo que meterme, no he entendido nada del cristianismo, ¿sabe? El cristianismo auténtico es algo vivo que se levanta en contra del mal, que se opone contra la injusticia. Tenemos siempre esta imagen de cuando hablamos de oración, vamos a orar, y entonces la gente venimos todos, Señor, bendíceme, Señor, mi trabajo, Señor, mi familia, Señor, mis hijos, Señor, mis historias, Señor, mis cosas, mis problemas, mi salud, mi artritis, yo qué sé, Somos tremendamente egocéntricos, ¿verdad? Cuando nos ponemos delante de Dios. No es que Dios no quiere que oremos por estas cosas. Él lo dice, piden a Dios y Dios estará con vosotros. Pero entendemos que el cristianismo es más que esto. Es cuando realmente nos ponemos de intercesores, de gente que se levanta para orar y para que se ponga literalmente entre el juicio de Dios, justo juicio de Dios, sobre las personas, las naciones, las circunstancias, las situaciones, y que empiezan a interceder para que Dios perdone, o para que Dios transforme, para que Dios salve, para que Dios sane, para que Dios realmente haga un milagro en la vida de las personas. Nunca veréis a Jesús en una actitud de, ay Señor, ayúdame, Señor Padre, échame una mano. ¿Habéis visto las oraciones del Señor Jesús? Saben, en una sola ocasión Jesús pidió algo para sí mismo. ¿Sabéis cuándo fue? ¿Ah? Lo de la copa. Ahí demostró plenamente su humanidad, que se estaba identificando, lo estoy diciendo muy claro para los que están en el estudio conmigo. Estaba demostrando que era verdaderamente hombre en este momento, porque él tenía que encargarse del pecado del mundo, y entonces estaba en su humanidad, voy a decir, casi peleándose contra Dios, diciendo, Señor, oh Padre, ¿será posible que tú encuentras otra fórmula para salvar al mundo? Que aparte esta copa de mí, ¿no? Porque ya es el momento trágico, ¿no? Entendemos eso. Pero es la única vez que pidió eso de este tipo. Después ha sido como un cordero que le lleva al matadero, dispuesto a todo para salvarnos, a ti y a mí. Es la única vez. Y la intercesión es como
es con la alabanza la más frecuente en la Biblia, que se interpone entre el justo juicio de Dios y el que es sentenciado por Dios en su pecado, y va a interceder por él. Dice Pablo, las armas de nuestros combates no son humanas, sino espiritual, para derrumbar fortaleza y toda potestad que se eleva contra Dios. Efesios capítulo 6. Es decir que la oración en este caso es una oración de combate, se opone en el nombre de Dios al diablo, ¿vale? Pero siempre estamos entre las dos cosas. En el nombre de Dios nos oponemos a tu actuación, oh Satán. Las armas de nuestros combates. Y Dios dice a Ezequiel, ¿sabes, Ezequiel? Yo veo la situación de tu mundo, de tu historia. Veo lo que está pasando y estoy buscando a gente que se ponga en la brecha y no los encuentro. Y es el drama de este capítulo, ¿saben ustedes? No es lo que describe, porque lo veremos después, lo que describe es tan ¿cómo se dice?, paralelo o idéntico a la sociedad de hoy en día. Es increíble, y lo veremos más tarde. Pero lo trágico de esta historia no es esto solamente, sino que Dios sí reconoce esto, reconoce eso, pero al final dice, y estoy buscando entre vosotros quién se interpone, y nadie. Cuando leemos el capítulo 22 nos quedamos literalmente asombrados por la similitud que hay entre la sociedad de la época de Israel, ahí en Israel, y la época nuestra. ¿Saben? Ezequiel era un profeta donde la parte norte de Israel ya había sido invadida y exterminado casi, y llevado por todas partes del mundo. No se supo más de ellos después de las 10 tribus. Y la parte sur, que la parte de Judá, pues estaba a punto de ser conquistado por Babilonia. Y ahí Ezequiel está en este momento, pues mandando su profecía y hablando de parte de Dios a este pueblo que es totalmente apartado de Dios, que se ha desligado por completo de las promesas de Dios, de todo lo que Dios había hecho con este pueblo. Les había bendecido, les había dado promesa, y este pueblo se había apartado por completo de él. Y entonces Ezequiel está en este momento pues anunciando el juicio de Dios sobre este pueblo. Y lo más increíble, cuando ves el capítulo 22, como muchos pasajes de la Biblia, yo podría escoger un periódico de la semana, ponerlo al lado, y poner al lado, ¿no? Y abrir. Y empiezas a leer. Miramos, diapositiva 4. Dice así: corrupción de la clase dirigente. Dice el versículo 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que desgarran la presa derramando sangre y destruyendo vida por obtener. La gente de la tierra han hecho violencia y cometido robo. Han oprimido al pobre y han necesitado. Y han maltratado injustamente al extranjero. ¿Algunos se sienten aludidos? Sí. Mira, a ver, página. El mundo. España, el segundo país tras Siria, donde más aumenta la percepción de corrupción. ¿No está diciendo ahí? Sí. ¿Eh? Eso es increíble. En el versículo 2, por ejemplo, que no está ahí, pero dice, las que están cerca de ti y las que están lejos se burlarán de ti, ciudad de mala fama, llena de confusión. He aquí, los príncipes de Israel, cada uno según su poder, han estado en ti para derramar sangre y para chuparle el bote. Los dirigentes. Es una época donde los dirigentes, los líderes, están completamente corruptos. Hoy estamos pasando por un tiempo muy similar, y no solamente en España, sino en otros países, muchísimos de ellos. Los alcaldes de las ciudades más grandes del mundo están envueltos en cosas de droga. Veremos el alcalde de Toronto que está metido en la droga, que está metido en la corrupción total. Otras ciudades grandes, Nueva York o no sé, otras ciudades se han visto salpicados por escándalos sexuales, de corrupción, robos de sumas considerables,
y de lo cual España no es exente, obviamente. Se dice que es uno de los países democráticos más corruptos, curiosamente, ¿verdad? Donde más casos de corrupciones hay, y el de menos es Dinamarca. Bravo por Dinamarca. ¿Vale? Lo he leído esta semana. Algunos están encarcelados, otros juzgados, y son la vergüenza del pueblo. Es lo que pasa, ¿no? Toda esta gente que hemos votado, que hemos, ¿cómo decir? Bueno, pues me parece una persona honesta y bien, y de repente te das cuenta una cosa terrible. Y los versículos 27 y 29 pues lo están enseñando, que en la época pasaba lo mismo. Eso no solamente dentro, y hoy hay 30 millones de esclavos en el mundo, ¿lo sabías? 30 millones de esclavos en el mundo, niños, mujeres y hombres. Y uno dice, ¿y qué hace Dios? Dios manda un mensaje a Ezequiel, dice, cuidado, voy a poner un fin a todo esto. Voy a poner un fin a todo eso. Y Ezequiel habla, y ha pasado, porque el pueblo de Israel de esta época fue totalmente invadido y fue llevado cautivo por Babilonia. Pero lo peor es que hoy en día sigue Dios con la misma sentencia. Dios pondrá fin a esto. Ahora está esperando que nosotros nos levantemos como intercesores para que pare su juicio un tiempo más y que salve a más personas. Otra diapositiva, el fracaso de la religión y el lamentable testimonio de la iglesia. Dice ahí en el versículo 26 de Ezequiel, dice, sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Miramos el periódico, dice que en este caso la Iglesia Católica reconoce 4.000 casos de pederastía en 10 años. Y eso es tremendo. Y lo más vergonzoso es la imagen que da la Iglesia. Y no vayáis a pensar que yo estoy ahí criticando a la Iglesia Católica como un punto ahí de referencia. Mira, a ver, qué malo, déjala y venga para acá nosotros, somos los buenos. En absoluto. Hay casos de corrupciones en todos los ámbitos de este tipo, en todos los ámbitos religiosos, incluso en los evangélicos. Hay ejemplos de corrupciones, he leído esta semana misma, en el Protestante Digital. Casos de corrupciones en hogares dirigidos por evangélicos. Concretamente hay una tremenda historia horrorosa en Australia, porque algunos centros del Ejército de Salvaciones han servido de... No se puede explicar, es horroroso. Y no es por el Ejército de Salvación, sabemos eso bien. Tampoco es por la Iglesia Católica, lo sabemos bien también. Pero los que han cometido este tipo de pecado dentro de ella han avergonzado al Señor. ¿Entendéis? Y es lo que dice ahí. Han violado mi ley y han sido la vergüenza de mi nombre, dice el Señor. Eso no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino lo vemos en todas partes. Después, por otro lado, es la lamentable imagen dada por varios telepredicadores con sus llamadas teología de la prosperidad. Incluso pasaron esto en el Time. Dice, ¿Does God want you to be rich? ¿Acaso Dios quiere que seas rico? La gran teología de la prosperidad, y pasó en un periódico, un Time, que es famoso, ¿verdad? Incluso he visto eso en un Televangoli, famoso juego, unas caricaturas, ¿no? Por culpa de ello, el pueblo está avergonzado, dice ahí. Hay conspiración de sus profetas en medio de ella como león rugiente que desgarra la presa. Han devorado almas, de las riquezas y cosas preciosas se han
apoderado. Hay un rechazo, ¿saben ustedes? Hay un rechazo en la población de los religiosos por el mal testimonio que ha dado la religión. ¿No lo creéis? Sí. Hay un tremendo rechazo. Vais a la calle y predicas y dice, el Señor te ama. Y yo, ¡wow! Mira el predicador este. Otro que me quiere sacar las perras. El nombre de Dios es profamado en el pueblo. Es exactamente lo que pasaba en Ezequiel. Lo está diciendo con toda claridad. El nombre del Señor es pisoteado por la población, por el ejemplo que han dado los sacerdotes, los políticos y la gente en general. Versículos, diapositiva 7, dice ahí, la confusión frente a un cierto evangelio que aleja a la gente de Dios. Dice ahí, y sus profetas los han recubierto con gas, o sea, los han metido muy bonito, viendo visiones falsas y aliviándoles mentiras diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado en absoluto. Aquí me guardé de poner nombres en la pantalla. Hubiera podido hacerlo, ¿verdad? Porque hay verdaderos profetas también. Y no hay que poner todos en el mismo saco, ¿verdad? Hay una generación de personas que han crecido en medio de los evangélicos, ¿saben ustedes? Que tenían una oración sincera, pero que han sido atacados por estos profetas que les han prometido tantas cosas que nunca se han realizado. Ahora están como blindados, ¿saben? Y hay una desconfianza en medio de los evangélicos hacia lo sobrenatural, hacia el poder de Dios, hacia lo que Dios puede hacer. ¿Y dónde viene esa desconfianza? Pues viene del mal testimonio otra vez de los falsos profetas. Dios es un Dios sobrenatural, ¿quién lo cree? Dios puede hacer cosas grandes. Y sabemos que Dios también te puede bendecir, quiere bendecirte. Dios quiere cambiar tu vida, quiere hacer muchas cosas en tu vida. No dejas de creer en ello por el mal testimonio de algunos. Amén. Y después la confusión y después el cansancio de los que estuvieron intercediendo y que ahora han dejado de hacerlo. Y ahí dice, busqué entre ellos algunos que levantaran un muro y se pusieran en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya. Pero, y eso es uno que está orando, el pobrecito está solito en la iglesia, donde la mayor parte de las iglesias, el culto de oración es semejante un poco a eso. No es cuestión de que vaya mucha gente a la oración, ¿verdad? Porque también podría ser un engaño de tener, todo el mundo está ahí orando cuando estamos juntos, pero en casa nadie lo hace. Sería lo mismo, ¿no? Entendemos bien. En medio de esta confusión, Dios busca intercesores y solo encuentra creyente cansado. Busca hombres que se pongan delante de Él y que empiecen a orar con fervor, y encuentra gente sin vida de oración, sin fuerzas, o cristianos totalmente ausentes. ¿Dónde están los intercesores? Esa es la pregunta. ¿Quieres ser un intercesor? ¿Sabes ahora lo que significa ser intercesor? Gracias a Dios, saben ustedes, hay gente, hay jóvenes que se levantan y que van a ser intercesores. La promesa de Dios es que va a encender un fuego en el corazón de muchos y que este fuego nunca se apagará. Amén. Sí, porque es así. Dios pone una llama de intercesión en nuestros corazones por su Espíritu. Y si el hielo que ha invadido tu corazón es el que domina tu vida, es el momento de decir, Espíritu Santo, baja sobre mí, ven otra vez sobre mí. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, el pasaje que casi lee nuestro hermano Edu esta mañana, en Mateo 3:11, es de Juan el Bautista, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle los sandalias. Él os bautizará con... ¿Y con qué? Con fuego. Con fuego.
Es el momento de suplicar a Dios: oh Señor, reconozco que no estoy en la brecha, reconozco que no estoy donde tengo que estar como creyente. Señor, bautízame de tu fuego otra vez, transforma mi vida, haz de mí una persona nueva. ¿Saben? Se le preguntó a un predicador, John Wesley por consiguiente, a sus 88 años de edad, ¿cómo era posible que la gente le seguía acudiendo a sus predicaciones? ¿Y saben lo que preguntó, lo que dijo después? ¿Por qué la gente viene? Dice: Dios me llena de fuego y la gente viene a ver cómo yo ardo o cómo me quemo. Eso es la cuestión, ¿verdad? ¿Saben? Una oración, la oración de intercesión es la oración que se intensifica porque ve lo invisible. Es decir, que reconoce lo que hay y entonces automáticamente se pone delante de Dios. Reconoce el problema. Tenemos dos ejemplos para rápidamente terminar esta mañana. Dos ejemplos en Génesis capítulo 18 y en Colosenses 4. Pero hay muchísimos ejemplos donde vemos gente levantarse en la Biblia y ponerse literalmente delante de Dios. Uno es la historia de Abraham en el capítulo 18 del Génesis. Este Abraham que conocemos ya está al final casi de su vida. Hay una ciudad que se llama Sodoma y otra Gomorra, y está su sobrino ahí viviendo. Y bueno, hay momentos donde es visitado por tres ángeles, ¿verdad? Tres personas le vienen ahí con él. Parece gente totalmente normal, porque está hablando con ellos como si fuera gente normal. En este caso no son angelitos con alas que vienen así volando, sino que son gente. Pero después se da cuenta que son ángeles portadores de un mensaje de Dios, ¿no? Portavoz de Dios. Entonces está ahí reunido y les prepara café, les prepara una tarta, unas papas arrugadas y todas estas cosas. Y dice: siéntense, por favor, vamos a hablar, vamos a estar juntos. Y entonces los ángeles están allí, los tres personajes están con él, y es una discusión muy bonita. Puedes leerlo en el capítulo 18. Es un momento muy lindo donde los ángeles le van a decir: oye, tú Abraham, porque Dios le había dicho, Abraham significa Dios de multitud, ¿no? No, y a la primera vez que Dios se dirigió a Abraham, le dijo: tú vas a ser padre de muchos, ¿no? Y le dice: te llamarás Abraham, pero sin H. Yo no me acuerdo muy bien cómo hacer el tema, pero la palabra es un poco diferente, ¿no? Y en este caso vienen estos tres ángeles y le dicen: mira, Dios ha previsto que te vas a llamar Abraham, es decir, Dios de multitud, padre de multitud. ¿Saben? Cuando Abraham se encontró, en la época, no tener hijos era una vergüenza. Entonces cuando Abraham se encontraba con sus compañeros hombres, machos, y venía con su nombre: ¿cómo te llamas tú? Llamo Abraham. ¿Qué significa? Bueno, padre de muchos. ¿Y cuántos hijos? Ninguno. Entonces, ¿dónde va así, no? Y ahora vienen los ángeles y dicen: mira, no te vas a llamar más así. Y, ay, gracias a Dios, por fin. Me vas a quitar este peso encima. Cada vez que me encuentro con mis amigos, tengo que decir que me llamo Abraham, padre de muchos. No, ahora te vas a llamar padre de multitud. ¿Ves cómo se va? Y él tenía 90 y pico, 99 años, su mujer igual. Y dice: no pasará este año que no tendrás un hijo. Y su mujer se ríe. Bueno, lee la historia en el capítulo 18, es interesante de ver. Pero viene algo más. Después hay un momento donde los ángeles le dicen: mira, estas ciudades Dios las va a destruir. Y Dios va a expresar su juicio sobre ellas. Porque Dios no soporta más la inmundicia que hay allá. Nosotros siempre pensamos: Sodoma era solamente unos homosexuales. No. Sodoma no significa eso. Significa no solamente eso, sí, así había. Pero significa que esta sociedad se había corrompido tanto. Había desproporciones entre ricos y pobres, había esclavitud, había maldad por todas partes, brujerías y todo ese tipo de cosas. Bueno, un poco como las ciudades de hoy en día. Y Dios había decidido de exterminarlas. Y entonces encontramos justamente en el momento
donde Abraham se acercó y en el versículo 22 y 33 dice así, y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto al impío? Eso es la actitud del que intercede, ¿no? ¿En verdad vas a mandar a toda esta gente al infierno? Y justo dice, sí, eso es el juicio, justo juicio de Dios, entendemos. No es que Dios hace las cosas porque le da la gana, sino por la consecuencia del pecado, ¿vale? ¿En verdad destruirá el justo al impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad las destruirá y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? ¿Entendéis? Y él se pone literalmente en la presencia de Dios y pelea contra Dios, literalmente. ¿Cómo Dios va a permitir destruir a 50 que quedan ahí? Seguramente. Seguro que está pensando en sus sobrinos y su familia y toda su gente, ¿verdad? Lejos de ti hacer tal cosa, tú no eres así, ¿eh? Matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Y después, entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo, he aquí, y ahora sigue peleando, dice, he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, es decir, que tampoco se pone en plan chulo, se da cuenta que sabe con quién habla, ¿no? Tal vez faltan 5 para los 50 justos. ¿Destruirá por los 5 a toda la ciudad? Y respondió, no la destruiré si hallo en ti 45. Que, ¿sí? ¿Sí? Entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50, no, 45, ¿sí? Cambia, por favor. Ahora, Abraham le habló de nuevo y dijo, tal vez no se ven ahí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré, tal vez se hayan ahí 30. Y así sucedió, y él respondió, no lo haré si hay ahí 30. Abraham dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hayan ahí 20. y él respondió, no lo destruiré por la consideración de los 20. Y así sucesivamente, y llego al final, donde el texto dice, y se apartaron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía en pie del Señor. Antes de esta discusión, cuando los 3 hombres están ahí hablando con él, los 3 hombres le dicen que van a destruir la ciudad, se levantan y van a Sodoma a hablar a la gente de allí. Y lo más curioso de este texto es justamente este versículo 21. Antes de que Abraham peleara contra Dios, literalmente, se dice aquí que Abraham se quedó en la presencia de Dios. Tú cuando recibes una mala noticia o cuando se te informe de que alguien tiene un problema o que algo haya pasado, ¿qué haces? Ahí dice Abraham se quedó en la presencia de Dios. ¿No es magnífico eso? Es el momento donde Abraham dice, wow, estoy en la presencia de Dios, me acaban de informar una cosa, ahora es el momento de quedarme. Y se pone a pelear con Dios. Y a interceder por la ciudad de Sodoma. Él no tiene ni negocio ahí, ¿sabe? A lo mejor sí tenía un sobrino que le había abandonado, incluso puede tener mucho rencor en contra de este sobrino. Pero así no. Empezó a interceder por una cosa que le era totalmente ajeno. Iba por decir, bueno, me parece bien, mira, destruye a toda esta gente, homosexuales y prostitutas y corruptos. Mándale para el infierno. Él se quedó en la presencia y empezó a pelear. Señor, si solamente se puede salvar a uno, detente, por favor. Si solamente se puede salvar al otro, por favor, detén tu juicio sobre las naciones. Eso es extraordinario.
Así es el intercesor, ¿entendemos? Y para terminar rápidamente podemos leer otro ejemplo, esta vez en el Nuevo Testamento. ¿Lo habéis leído? No sé, los que lean, me siguen en el devocional que reciben por el Facebook. Puedes ver esta historia, así que no voy a volver a ir, la podrías leer. En Colosenses 4:12 dice así: Epafras, ¿conocen Epafras? Nombre muy famoso de la Biblia. Que no, es la única vez que aparece ahí, no se sabe nada de él, ni antes ni después, ¿vale? Pero qué testimonio más extraordinario de un hombre sencillo, como ustedes, como yo, como cualquiera, que era un intercesor. ¿Y qué dice ahí? Pablo habla de él, dice: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, qué bonito, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Esforzándose intensamente a favor. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Qué extraordinario. Hombre de oración, que piensa en ustedes y que intercede por ustedes, para que ustedes estén firmes, perfectos y completamente conscientes de lo que Dios les ha llamado. Dios es grande en sus promesas y sus promesas son eternas. ¿Tú crees en ello? Para este que se quiere suicidar, para este que tiene un gran vacío en su corazón, para este enfermo, para este matrimonio que se está a punto de dividirse, para esta persona que está en paro, para esta mujer que quiere abortar, para este drogadicto, para este que está lejos de Dios, interceder, interceder, interceder. Póngate a la brecha. ¿Quién está dispuesto a ponerse en la brecha esta mañana? Y mañana, y después de mañana, y para siempre. De ponerse delante de Dios y decir: Señor, yo quiero orar por esto y por aquello, para que realmente tu poder no se derrama sobre él en forma de justicia y de destrucción, sino que tu poder se derrama sobre tu gracia para él, porque has enviado a Jesús para ello. ¿Quién quiere interceder esta mañana? ¿Quién quiere entrar en una dimensión superior en su oración privada, en su oración en grupo, en su oración en todas partes, de ser un intercesor para Dios? ¿Quién quiere interceder esta mañana? Y quiero que me levanten la mano. ¿Quién quiere interceder esta mañana por los amigos de Neftalí, que vinieron ayer, un montón de ellos, a jugar al fútbol? ¿Queréis interceder? Levante la mano, diga: Señor, yo me pongo delante de ti y me comprometo. Ayúdame por tu Espíritu Santo, porque soy incapaz de hacer.